A algo ver, más manipula los repítelo, procesadores. Jimena, por Así favor, es. No repítelo. permitan que nadie toque y que nadie manipule sus procesadores de audio que no pertenezca a su casa comercial. Recuerden que cuando alguien más manipula su procesador, van a perder los procesos de garantía y se invalidan por completo porque el compañía no se puede hacer responsable de un trabajo mal hecho de un tercero. Sí, también exhortar a los papás que tampoco se nos pongan creativos para reparar procesadores, que eso tampoco es posible y tampoco es correcto. Buenísimo, Pero sí, buenísimo. eso también es importante. Claro, sí, muy importante. Doctor, ¿cuál ha sido así lo más loco que ha recibido? Pues yo, por supuesto que los perros y gatos, como ya han platicado mis compañeras, pues es de lo más frecuente. México es un país que en su territorio goza de diferentes climas y eso hace que nos encontremos de todo, desde dispositivos ahogados hasta dispositivos quemados. Yo creo que a mí lo que más me ha... Un dispositivo que más que el impacto de ver en las condiciones en las que llegó el dispositivo fue el hecho de lo que me hizo pensar que los papás viendo el dispositivo no hayan pensado que pudiera tener un problema. Me llegó un dispositivo que había sido pisado y independientemente de que el procesador y de que algunos componentes del dispositivo estaban hechos añicos, a mí me impresionaba la pregunta de los papás si era posible que fuera funcional, ¿no? Y esto lo traigo a colación porque creo que en las mayorías de las charlas siempre intentamos como iniciar la conversación por los componentes que más frecuentemente se dañan. Sí, para el papá en un inicio, como ya lo comentó Daisy, como ya lo comentó Jime, el estrés que genera el primer evento o el segundo evento, que el evento quirúrgico o el evento de la selección del dispositivo siempre es estresante, y en ese estrés creo que por más que como audiólogos, como responsables de los componentes externos, creo que muchas veces nos topamos a los papás sumamente estresados, y por más que podamos explicar cómo está compuesto un dispositivo, cuáles son los cuidados generales que se le deberían dar, pues en la gran mayoría de las veces se les olvida. Sí. Yo creo que también gran problema que pudiera haber en cuestión de accesorios y de manipulación de los dispositivos es mucho el miedo que los padres tienen a tocar su dispositivo por todo esto que ya hemos complicado, que hemos platicado, de que es alto el costo y que si posiblemente desconecto una pieza se vaya a averiar. Creo que eso también es algo que no comentamos y que yo creo que todos los papás aquí presentes, si no es que la gran mayoría, siempre están con esa duda y con ese miedo de cómo se manipula un dispositivo, ¿no? Y también eso en algunas ocasiones puede llevarnos a fracturar, a lastimar algún componente, ¿no? A fallas muy grandes. Justamente estas semanas de enero estuve compartiendo mucha información justo sobre ese tema. Uno, y quisiera como que empezar por ahí para ir sacando algunas de las preguntas que también les hice llegar. De los errores más grandes, ¿no? Entonces yo ponía en la publicación cuáles son los errores más comunes, ¿no? Y el primero era no leer el instructivo, ¿no? Qué importante es, o sea, yo les confieso, soy pésima para leer instructivos. O sea, ahí sí se los avienta mi marido. Y Fernanda, mi hija, ama leer los instructivos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que yo elijo mis fortalezas y se lo paso al papá y él es el que se encarga de la parte técnica y entonces no, pues muévela acá. Digo, yo sé también usarlo, obviamente, pero ya cosas muy funcionales. Había muchas dudas que me hicieron llegar sobre qué significa cuando parpadea naranja, qué significa cuando parpadea verde. O sea, son preguntas muy básicas que me mandaron, que me impactaron porque dije, pues es que eso es lo básico que viene en el instructivo, ¿no? Es como cuando compras una tele, ¿no? Un microondas, ¿no? Pues a ver, encendido y apagado y qué significa cuando ya me avisa, ¿no? Entonces, ese fue uno de los primeros errores que puse en la publicación de las redes, ¿no? Otro era, y no sé ustedes qué opinen, si me pueden apoyar, el miedo a preguntar. Ese es como que de los más graves que yo mencioné también, el miedo a preguntar, pero también cómo no saber cómo cambiar un mapa, no saber cómo
qué tiene adentro, qué está escuchando su hijo. Por ejemplo, yo debo reconocer que, claro, al principio me costaba tremendamente entender qué era lo que le hacían a mis 2 hijas, ¿no? Pero pues siendo 2 tuve que meterme en este mundo al grado de que casi que me meto a la computadora y así de, a ver, cuénteme, ¿no? ¿Qué son las impedancias? ¿Qué son las respuestas neurales? ¿Cómo están? O sea, sé perfectamente cuántos electrodos tienen encendidos, cómo están sus impedancias y que a lo mejor es información que dijeras, pues no se agoten tanto en eso, ¿no? Está bien, pero yo peco de intensa. Entonces, sin embargo, son cosas que creo que los papás también deben conocer y preguntar también a sus audiólogos, ¿no? O sea, ¿qué está oyendo, mija? Hay gente que me dice, pues no sé cuántos electrodos le pusieron. O sea, ¿qué es un electrodo, no? Entonces, no sé ahí qué opinen, chicos. Daisy, si quisieras comentar algo. Sí, mira, bueno, son muchas preguntas las que tienes ahí, definitivamente. Creo que nos tocaría como Ir por partes. abarcando por temas. Exacto. Una de las cosas que decía Alejandro me pareció súper importante y es que nos pregunten. A veces yo me pongo a mirar el Facebook y hay muchas familias que les preguntan a otras familias. Y yo sé que es valioso porque entre familias, digamos que tienen pues el tema del implante y ese feeling. Pero algunas personas no son las especializadas para poder tener estos tipos de respuestas Claro. al tema. Entonces, aquí estamos las 3 casas comerciales. Llámennos y nos preguntan. Llamen a Jimena para Medel, llamen a Alejandro para Cochlear, llámenme a mí para Advance. Ve a Daisy o ve a Jimena o ve a Alejandro. Tengo esta pregunta y nosotros podérsela resolver, porque de esa forma no van a terminar pues con algún problema más grave. Entonces, por ejemplo, algunas veces he visto en Facebook, a mi hija le pagaron un electrodo. ¿Será que por eso no habla? Sí. Eso no es una pregunta para hacerla en un grupo de Facebook. Eso es todo un tema que debemos manejar los audiólogos, el terapeuta, la rehabilitadora, la psicóloga, o sea, todo el equipo interdisciplinario para saber realmente es por un electrodo que no está hablando tu hijo, realmente estamos viendo algo más, por ejemplo, a nivel motor, realmente la terapia no está siendo la suficiente. Entonces sí creo que son varias preguntas que ante todo siempre nos deben llamar a nosotros, o sea, yo siempre sugiero que nos llamen a nosotros. Y la otra parte que tú decías, sí es importante tener esa relación cercana con su audiólogo. Saber cuándo necesitan su programación, saber cuándo necesitan que les hagamos ajustes, pero también pregúntenos cada cuánto deben tener esos ajustes. Los ajustes en implante coclear no es de todos los días, ni a toda hora, ni todos los meses. Y tampoco es que yo vengo a que me suban el volumen, porque eso no es, suba volumen. Subir y subir volumen podemos llegar hasta a fatigar el nervio auditivo, y en esa fatiga del nervio auditivo nos vamos a ir para atrás. Ya no vamos a avanzar en el tema de todo el desarrollo auditivo, sino por el contrario, vamos a tener que devolvernos en un proceso para volver a comenzar y comenzarlo bien. Entonces, sí, todas esas preguntas les sugiero que sean muy cercanas a sus audiólogos, que tengan sus mapas, que les pregunten para poder resolver todas esas dudas y todas esas inquietudes. Así es. Otro aspecto importante que me gustaría agregar es que es básico e indispensable saber dónde estamos comenzando, con qué contamos para poder trabajar. O sea, en el momento en que mi hijo se va a activar, en el momento en que mi hijo va a comenzar este proceso de rehabilitación auditiva, o inclusive desde que estamos con los auxiliares, ¿qué tanto escucha? ¿Qué tipo de hipoacusia es? Si podemos saber cuál es la causa de la hipoacusia, ¿sí? Y en base a eso, trabajar con todo su equipo, que ya nos explicó Daisy, que es un equipo multidisciplinario, cuáles van a ser esas metas a corto, mediano y largo plazo que vamos a establecer como equipo para sacar a este chiquito o a esta chiquita adelante. Y en la medida en la que vamos en este proceso, estar lo más atentos posibles para ir viendo si realmente vamos alcanzando estas metas y estos objetivos, ¿no? Y si no, entonces pensar, reevaluar, reorganizar
reorganizarnos y volver a replantearnos estas metas, ¿no? Y estas estrategias que vamos a ir haciendo y que vamos a ir modificando, porque es un proceso muy dinámico en todo este proceso. Y vale que no solo forma parte del audiólogo, no solo es el otorrino y no solo es la terapeuta, sino que tiene que ser una comunicación en el que el pilar, el que la goma o el pegamento de todo esto son ustedes los papás, ¿no? Entonces, porque ustedes son nuestros ojos, nuestros oídos de todos nosotros en casa y son los mayores evaluadores de todo este proceso. Por ende, la comunicación tiene que ser más que clara y más que directa y decir, esto no me está funcionando, ¿qué más podemos hacer? Y a mí me encanta que también acá Catherine, igual que es una de nuestras invitadas, menciona que su hija cuida mucho su procesador, que lleva más de 8 meses implantada. Y creo que ese es otro aspecto muy importante, es poco a poco irles enseñando a nuestros hijos que esta es una herramienta que ellos necesitan. Y así como se pueden poner sus zapatos, así como aprenden a amarrarse las agujetas, a ponerse sus anteojos en la mañana, de la misma manera aprender qué es su procesador, cómo se llama, que nadie se lo debe de tocar en la escuela, que no es un juguete, y lo delicado que es y cómo se manipula, porque poco a poco él más adelante va a poder hacerlo solo, va a deber hacerlo solo. Sí, entonces creo que eso también es importante, tomarlos en cuenta en este proceso, saber que ellos también son capaces de involucrarse y de tener un rol importante en el manejo de su dispositivo. Y de la misma forma a los maestros, yo siempre les digo, platiquen con sus maestros. Claro. Quítenles el miedo a sus maestros, ¿no? Que vean sus maestros también que su hijo necesita ese procesador para funcionar y por lo menos que el maestro entienda cómo es el patrón de luces cuando ya no tiene pila. Y por lo menos que debe saber cómo se cambia la pila, ¿no? Si mi nena está muy chiquito, entonces que la maestra o que el maestro sepa. O en su efecto llamarnos y que nosotros vamos corriendo, ¿no? En la medida en la que se puede, pero no siempre es el caso. Claro, doctor. Sí, el miedo. Concluyo, el miedo es algo independientemente del proceso. Es que yo lo intento ver, independientemente de que estemos las casas comerciales aquí sentados y de que nos pongamos a platicar nuestras diferencias, que creo que no es el caso de la charla, creo que es meramente informativa. O sea, yo incluso tengo aquí un cafecito puesto para, de verdad, ponernos a platicar como si estuviéramos en la sala de juntas o en la misma sala de nuestra casa. Claro. Sí, y con los papás, porque creo que a veces esta apertura, ahorita estamos aquí todos muy bonitos. Muy ceremoniosos. Cara lavada de nuestras marcas, pero sí, que el paciente sienta esa confianza de poderse acercar uno a su médico tratante, a su audiólogo, claro. y ya sea que su médico audiólogo, si es que no puede resolver la duda, que se acerque directamente con la casa comercial. Los procesadores de sonido, los dispositivos, actúan bajo el mismo principio y básicamente pudiera ser que tengan el mismo número de componentes y el mismo tipo. A mí para nada me va a molestar y creo que a ninguno de mi casa comercial, y ya empezamos, sugerirle a un paciente que sea de otra marca que requiere su atención personalizada con el fabricante. Creo que ahí está muy encerrado el paciente también. Por supuesto que nosotros tenemos un papel importante en desarrollar esta charla cuando activamos a un paciente y que estamos ahí sentados haciendo el unboxing de todo lo que trae cada paquete, pero el paciente y el familiar del paciente en ese momento creo que está pensando en muchas otras cosas y viene de un momento crítico después de la cirugía, y fue un momento crítico también todo el proceso de la candidatura y de la selección. Por eso creo que yo incido siempre en las charlas en el miedo y que el paciente se quite ese miedo, porque yo tengo aquí al lado una presentación de accesorios. Cada paciente de cualquier marca tiene manuales, guías que les pueden facilitar la vida en cuanto a explicar cómo es que hay que conectar una parte del componente o cómo es que funcionan los avisos lumínicos o sonoros en sus procesadores, ¿no? Yo creo que eso es fácil de resolver y a veces, muchas veces las dudas que los pacientes traen, pues sí, ya son un poquito más técnicas y que a veces no simplemente leyendo la guía o el manual pueden quedar claras. Pero sí, yo estoy de acuerdo, este tipo de charlas a mí me encantan porque es eso, hoy nos quitamos la camiseta de muchas cosas y nos podemos sentar a platicar todos como si nos conociéramos de años y pudiéramos resolverlo. Creo que esa es la intención. Exacto. ¿Sí?
Bueno, y muchas gracias por comentarlo. De hecho, también quisiera invitar a las familias que están aquí reunidas, a los que están conectados. Si alguien quiere encender su micrófono, digo, puede levantar su manita para llevar cierto orden y de una vez aquí preguntar en corto lo que necesitan, obviamente referente al tema del que estamos tratando, ¿no? Hay muchas preguntas, la verdad, que a veces a mí, yo que para muchas familias soy como que la primer llegada. Honestamente, ¿no? O sea, como que gente llega y me conoce y, oye, es que, o que leen el libro, ¿no? Oye, que mira, que no sé qué, ¿tú qué opinas? ¿No? Y obviamente, como bien lo dijo Daisy desde un principio, la empresa que escogemos es como un matrimonio, ¿no? Porque es para toda la vida de los papás, pero también de nuestros hijos. Sin embargo, lo que yo siempre les digo a los papás, investiguen. Las circunstancias de cada quien son distintas, ¿sí? Dentro de su país, dentro de su comunidad, dentro de sus capacidades económicas, dentro de sus tiempos, de sus espacios, son distintas. Entonces, yo lo que siempre les digo, hablen, pregunten, no sé, es como cuando vas a comprar un coche, ¿no? Y te dicen, pues el Toyota es el más seguro, pero este no sé qué. Pues yo quiero comprar un coche que esté bonito, que me salga bueno y que esté de buen precio, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Me voy a poner a hacer un escaneo de cuáles son mis opciones, ¿no? Entonces, qué padre Ale, que... no sé, Jime, Daisy, no, yo lo veo frecuentemente, ¿no? Yo me he topado pacientes que incluso muchos meses después de haber sido activados, los pacientes llegan con uno y vienen cargando todos los accesorios y ninguno de los accesorios fueron activados. Por más que le explicamos a los pacientes para qué servía el Minimic o para qué servía el accesorio de alguna otra de las marcas, los accesorios vienen allí en la mochila empacados como nuevos, pero es precisamente por esto, ¿no? Los pacientes nunca... Yo entiendo el proceso y eso es muy lógico. Es un pero proceso tampoco... difícil. O sea, sí como Sí. papá es un proceso difícil porque la verdad es que te abrumas de información. Y finalmente como papá lo único que quieres es resolver. Cuando tú te enteras que tu hijo es sordo, es sorda, o sea, de pronto quedas como que en un estado así como de ¿what? O sea, ¿de qué eso es qué? Y que necesita un implante que cuesta ¿qué? Y entonces es bien chistoso, yo siempre lo hablo en mis talleres porque cambiarnos el chip como papá de mi hijo es sordo, para cualquier persona que es oyente piensas, pues no, oye, no me entiende, ¿no? Pero ojo, ¿qué pasa? Lo activan y entonces ya te dicen, háblale todo el tiempo. Y entonces es como que reentrenar a tu cerebro con tu hijo y decir, y ahora le tengo que hablar, pero pues no, que no me escuchaba. Y entonces creemos que en cuanto llega la activación ya nos escucha todo. Porque eso es lo que nos dijeron en algún momento, ¿no? Ya te oye. No, espérame, o sea, es un proceso, ¿no? Y entonces empieza esta frustración de decir, ¿por qué no me escucha? Mi hijo no me está escuchando, pero ya está activado, pero ¿al qué tiempo escucha? ¿Cuándo empieza a hablar? ¿Cuándo? Toda esta ansiedad, ¿no? Es mucha información. Me gustaría agregar que es importantísimo no comparar. Exacto. Ahora, todo esto de la tecnología nos facilita ver tantos casos de diferentes países y diferentes partes del mundo, donde vemos diferentes tipos de rehabilitación auditiva. Yo siempre les digo, el proceso de su hijo es solo de su hijo y suyo. Y por más que otro paciente vaya de esta manera o vaya a este ritmo o se hizo esto con otro paciente, su caso es muy específico y inigualable, incomparable. Entonces nunca comparar. El avance de su hijo es un gran logro. Exacto. Y hay que disfrutarlo y celebrarlo como tal y ver que también es un logro de ustedes como papás. Pero nunca comparen, porque esto no puede ser más personalizado y más individualizado. O sea, no hay nada que yo pueda hacer con otra paciente que le va a servir exactamente igual a otro paciente distinto. Claro. Entonces, eso hay que tenerlo también muy en cuenta, no, claro. No comparar. Sí, es muy importante. Yo creo que lo que acabas de decir es súper importante. Y de hecho todos somos diferentes, o sea, podemos estar acá hablando, pero Alejandro aprende de una forma diferente, tú, Jimena, aprendes de una forma diferente, yo aprendo de una forma diferente. Yo soy muy visual y muy auditiva, por ejemplo. Hay personas que son muy kinestésicas, muy propioceptivas, y cada ser humano es completamente diferente. De hecho, también ahora vemos mucho sobre las inteligencias. Entonces hay inteligencia deportiva, inteligencia ambiental, inteligencia musical, que todo el mundo... A veces dicen, con lo del Mundial, por ejemplo, que ganó Argentina y ahí están los mejores futbolistas. Claro, porque tienen una inteligencia diferente a nivel espacial, o sea, todo ese tipo son inteligencias. Entonces
nunca podemos comparar un proceso de una persona con otro, sea la persona que sea, y más con implante coclear. Claro. Yo también quería mencionar a veces lo que decía Alejandro y lo que decía Jimena es tan importante. Una vez me llegó un caso diciendo, quiero que me saquen esta marca porque me dijeron que otra marca es mejor. Yo decía, ¿cómo? O sea, si tienes ya una marca en tu cabeza, ¿cómo me vas a decir, ahora sácamela y cámbiamela por otra? Yo decía, no, esperen un momento, tienen que ir a su casa comercial, tienen que preguntar, tienen que indagar qué pasó. De hecho, creo que la verdad, lo que hablábamos desde un comienzo, lo más importante es el usuario, la familia, y lo más importante es que nosotros nos comunicamos. A veces los papás creen que nosotras no nos comunicamos porque cada uno tiene un color amarillo, azul y rojo, parecemos una bandera, pero realmente nosotros nos comunicamos y decimos, oiga, mire, llegó este paciente aquí y me está preguntando, ¿a dónde se lo mando? Y eso lo hacemos. Entonces sí es importante que las familias sepan que nosotros tenemos comunicación entre nosotros y siempre vamos a estar en pro del beneficio de ustedes. Entonces, Claro. Lo primero que vamos a hacer es llamar, Jimena, tengo un paciente de tal parte, de tal casa, de tal no sé qué, o Alejandro, mira lo que pasó, te lo remito a donde. De hecho, por ejemplo, yo me hablo con María Piedad Núñez de Cochlear, con Andrea Bravo de Medel, y así sucesivamente. Entonces, es importante que los usuarios sepan que nosotros también nos comunicamos para poder trabajar con ustedes y para ustedes. Quisiera, muchas gracias, Daisy. Quisiera leer una de las preguntas y entrar un poquito en materia sobre todo este cuidado, todos estos mantenimientos que hay que tener, ¿no? Y tantos mitos también que hay, ¿no? El primero, y que es muy común, forma correcta de limpiar los procesadores. Dijeron que era con un pañuelo, pero no sé si sea suficiente. He visto que dicen que con alcohol isopropílico y con brochas delgaditas. ¿Qué opinan, chicos? ¿Les parece si aquí cada casa explica el proceso Sí, que recomienda? me parece Porque creo que aquí genial. Me parece genial. Empezamos, Jime, venga. Vale, entonces, bueno, Medel, de hecho, desde pandemia eso se comenzó a hacer un poquito más común y un poquito más generalizada la información y como más importante, ¿no? Porque vemos que ahora, con todos estos procesos que hemos estado viviendo, se hace mucho más necesario aprender a tener este cuidado con nuestros procesadores. En el caso de nosotros, recomendamos el uso de una solución que se llama así, solución ISO, y sí, en efecto, va conformada por alcohol isopropílico y agua desmineralizada. Me cuesta tanto esa palabra, pero ahorita me salió. Te salió hermosa. Entonces hacemos una mezcla donde son dos partes de agua desmineralizada y una parte de alcohol isopropílico, y esto lo que hacemos es que lo rociamos sobre un paño que preferimos que sea de microfibra. En su efecto, estas toallitas, estas sanitas o paper towel que lo llamamos, que usamos para la cocina, tratar de que no sea algodón y que no sea cotonete, porque esto deja mucha pelusa, o un trapito que deje mucha pelusa no es lo ideal. Se rocía directamente sobre el paño, a que quede húmedo, ojo, húmedo y no empapado, sino que solamente húmedo, y con esto vamos a limpiar por fuera el procesador de una forma muy delicada. Digamos que este es el pañito que yo ya rocié con la solución ISO que les menciono, y mi teléfono va a ser el procesador. Entonces yo lo voy a limpiar por fuera. Si es un procesador de unidad única, pues solo el procesador de unidad única, y si es un procesador que lleva cable y antena, entonces el cable, obviamente, también con mucha delicadeza, y la antena, tratar de no jalar el cable, sino que hacerlo con pequeños toquecitos, ¿sí? A lo largo del cuerpo de ese cable hasta llegar a la antena. Súper importante. No permitir que entre nada de agua ni de líquido, especialmente a los contactos o los agujeros que pueda tener, que por lo general son los micrófonos. Entonces, cuidar y proteger esos micrófonos lo más que se pueda. Y hacer esto cada cuánto, pues todo depende, pero por lo general una vez cada 15 días, una limpieza una vez a la semana estaría bastante prudente. No sobre manipular los procesadores, porque eso también nos puede llevar a otro set de problemas. Evitar que se caiga el líquido o que entre el líquido o humedad adentro del componente electrónico. Recordemos que es un dispositivo electrónico, sí, que no siempre, no todos ahora son completamente aislados. Entonces eso sí hay que cuidarlo muchísimo. Y aquí voy a hacerme un poquito de promoción en el canal de Facebook. Tenemos un video sobre esto, y pido disculpas, pero era pandemia y iba empezando
aprender a darles estos videos, pero ahí se explica cómo se hace la solución ISO y cómo se puede hacer para limpiar y el tipo de material que recomendamos, ¿no? Pero si pueden, láncense para allá. Muchas gracias, muchas gracias. Adelante, doctor. Micrófono nada más, porfa. Creo que tengo mi micrófono apagado. Sí, no, y contestando a la pregunta de Francis, y creo que esta pregunta se la hacen siempre todos, ¿no? Coincido con Jimena, el tiempo que ella establece para su marca, para la limpieza de los procesadores. Nosotros coincidimos igual, una semana me parece correcto. Sí, al finalizar el día es recomendable que con el pañito que trae el dispositivo, digamos, ya dentro del kit, o un paño similar, como estos paños que se emplean para limpiar las gafas, estos pequeños cuadritos como de tela sintética, esos cuadritos se pueden emplear una vez que ya no se tenga el que viene predeterminado para poder hacer la limpieza del cuerpo del dispositivo. Yo aquí precisamente tengo un procesador, pues de manera muy general, nada obsesivo, limpiar el cuerpo con ese pañito, no de manera directa aplicar el alcohol isopropílico. Nosotros también recomendamos el empleo del alcohol, sobre todo esto es por su secado, a diferencia es el secado más rápido, ¿cierto? Pero tiene que ser del 90 tiene que ser alcohol isopropílico, pero del 90 y 75%. Arriba del 75%. Ese es un dato muy importante. 75%. 75%, sí. Ok. Eso lo hace altamente volátil, y incluso si ustedes lo pudieran aplicar al pañito, se moja un poquito, pero no se escurre, al contrario, se seca bastante rápido y nos da el tiempo suficiente para poderlo limpiar. Nosotros incluso hemos recomendado a veces ya en pacientes que tienen un poquito más de expertise con el manejo de sus dispositivos, comprar un cepillito de cerdas delgaditas, suavecitas, como para cepillar encías como los de un bebé, exactamente, y aplicar igual sobre las cerdas un poquito de alcohol isopropílico y limpiar pues el componente, la base del procesador donde hace conexión la batería, o incluso la pieza de la batería que va conectada al dispositivo. Se los digo, insisto, yo quiero hacer esto como si fuera una charla que tuviera en mi sala. Es un dispositivo que está en contacto con nuestro familiar. Y a veces los dispositivos llegan un poquito sucios, ¿no? Claro. Entonces, sí, creo que la higiene es con el alcohol para la propia persona, para el propio paciente, pero también para la salud del propio dispositivo. El dispositivo, por supuesto, yo creo que todas las marcas compartimos también estas tecnologías, tienen de por sí pues un sello al que nosotros le llamamos IP, que le confiere una cierta protección al dispositivo contra polvo y contra ciertas salpicaduras, ¿no? Ya cada casa, en otra conversación nos claro, más detalle. Exacto. No es el tema, pero el dispositivo tiene tiene esta ventaja que le permite protegerse contra el polvo y contra el agua. No está de más echarle una ayudadita con estas herramientas que les he explicado. Yo creo que Daisy también va por ahí. A ver, Daisy, cuéntanos. Sí, estoy completamente de acuerdo con ustedes. Nosotros también podemos utilizar el aire comprimido. Es otra herramienta que podemos utilizar, sobre todo en la parte del procesador y de la batería. Entonces podemos utilizar aire comprimido. Y la otra parte que utilizamos es el deshumidificador. Entonces, bueno, tenemos en este momento 3 tipos de deshumidificadores en el mercado. Uno que utiliza pastillas, que esas pastillas solamente duran 2 meses, no duran más realmente, entonces las tienen que cambiar, tienen que colocarle la fecha y de ahí partir de la fecha 2 meses y cambiarla. El otro tiene filtro UV, entonces tiene 2 ciclos. Entonces uno es el rojo y el otro es el azul. Uno dura 1 hora y media, el otro dura 3 horas. Entonces ya depende de la rapidez que quiera la familia. Generalmente sugiero el de 3 horas. Y el otro, que es el último que sacaron, también tiene un ciclo, pero ese solamente tiene un ciclo de 45 minutos. Pero tienen que oprimir el botón, porque a veces me llaman a decirme, Daisy, quedó en azul y no veo que funciona.
Claro, cuando cierran la tapita, el botón queda en azul, pero lo tienen que oprimir para que arranque a hacer el proceso de deshumidificación. Entonces creo que todo por ahí. es lo Duda. mismo, pero le sumaría el deshumidificador. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto? En Latinoamérica tenemos climas muy calientes, Sí. muy húmedos, que generalmente sucede el proceso de oxidación o sulfatación, que le decimos también. Entonces sí es importante que quitemos la batería del procesador, por ejemplo, para que haya un mejor proceso. Y en estos climas tan húmedos y tan cálidos, yo sí lo sugiero, o desde AB se sugiere colocarlo todas las noches, el proceso para hacer el proceso de deshumidificar. Creo que también es importante mencionar que aun cuando no estén en lugares tan húmedos, los niños, las cabecitas de los niños sudan tremendamente. Y si son niños sumamente activos, por ejemplo, mis hijas son de que la gimnasia desde chiquitas, y llegaban y a mí me daba el estrés, porque decía, ay Dios mío, ya se lo echaron, porque era bastante sudor. Entonces, es muy importante ese tema, ¿no? Bueno, otro que estamos viendo, sí, Jimé. Aguántame, también a mí me gustaría mencionar, solo por si queda alguna duda, por ejemplo, nosotros sí nos recomendamos el aire comprimido, y también acérquense a su casa para saber qué tipo de procesador tienen y si se puede utilizar un deshumidificador o no. Claro. Nosotros tenemos 2 tipos de procesadores que no se puede meter en un deshumidificador eléctrico porque tienen una pila de litio integrada, ¿no? Y eso afectaría la vida o los ciclos de vida útil que pueda tener la pila, ¿no? Aparte que se puede llegar a dañar por el mismo tipo de procesador, y aparte no lo necesitan. Entonces siempre sepan qué tipo de procesador tienen y pregunten, ¿no? Nuevamente volvemos a lo mismo, pregúntenos cuáles son los cuidados específicos para su procesador. Claro. No, porque cambia, inclusive dentro de una misma casa comercial, cambia según el modelo de procesador que se pueda tener. Claro, qué importante lo que acabas de decir, me encanta. Yo de hecho estoy grabando toda la sesión por acá, porque sí quiero compartir como que todos estos puntos muy importantes. Otra duda que tenemos por acá, dice una pregunta, mi hija, ponemos el procesador así en la coletita, creo que esta la podría responder en específico, creo que es de Aves, una ida. La pregunta es... No, un Sonet 2. Ay, no veo. Sí. Es que no veo la antena, perdón. Lo que pasa que como va al preescolar utiliza su cubrebocas y se le cae bastante la oreja. Ok, ¿afecta su audición traerlo hasta acá en la coletita? ¿Jime? Qué bueno que preguntan y qué bueno que nos mandan foto, porque le explico, señor, en la parte donde está justo atrás del moño, están justo ahí los micrófonos. Entonces, si bien es una opción que ustedes tuvieron para poder resolver el problema, lo ideal es que lo traiga justo atrás de la oreja, y por eso se llaman así procesadores por detrás de la oreja, para que ese sonido o la captación del ruido sea lo más parecido en la dirección, lo más parecido a lo que lo haría la oreja. No, recuerde que las orejas están colocadas a los lados de la cabeza por una razón, y por alguna otra razón muy importante, Dios en su infinita sabiduría, no tenemos micrófonos ni orejas en la parte de atrás de la cabeza. Por lo general a la nena en la escuela le hablan de frente o le hablan de lado, ¿no? Entonces necesitamos que esos micrófonos estén en la oreja. Ahora, para pacientes, como casos como los suyos, tenemos opciones de accesorios en los que se pueden implementar para que el procesador vaya colocado en un lugar donde pueda ser mejor para el proceso de la captación del sonido. Yo les sugiero que sí nos pegue una llamadita y con gusto se las explicamos. Buenísimo. Porque tenemos accesorios pediátricos maravillosos que funcionan muy bien. Y ojo, quisiera hacer hincapié en este tema que acabas de tocar, porque es una pregunta muy frecuente, incluso creo que se da con las 3 empresas, ¿no? Que luego lo traen por acá, que luego acá arriba, que luego en la camisa, que luego por temas de seguridad, y casi que queremos cosérselos a la piel para que no se les vaya a caer, ¿no? Pero acabas de tocar un punto que me encanta y que quiero publicar, voy a publicar sobre la direccionalidad, ¿sí? No es un tema sumamente importante hacer conciencia de que efectivamente nuestras orejas están acá, ¿sí? Y que la direccionalidad, o sea, ese es el objetivo realmente de colocarlos aquí, ¿no? O sea, porque también está a la altura, alguna vez me explicaban que está a la altura de lo que es la voz y bueno, como que una serie de componentes, y yo les digo siempre a los papás, pensemos en un micrófono. O sea, es como cuando vamos a una conferencia, ¿no? Y entonces si trae la persona el micrófono aquí, que a veces nos dicen en las terapias,
háblenles de cerca. Y entonces de pronto es muy de cerca que cosas así, ¿no? Y entonces háblale de lejos. Entonces nos vamos tan lejos que ya es una distorsión de muchas vocales, de consonantes, de muchos fonemas que son importantes, ¿no? Entonces, qué importante es colocarse de lado, ¿no? También esto tanto que trabajan mucho en las terapias, no de frente. O sea, sí es un tema de, respondiendo aquí decía, ¿creen que afecte su audición? O sea, más que nada yo diría que afecta a ese procesamiento auditivo que se obtiene a través de los equipos, de los implantes cocleares, ¿no? Si se fijan, en el chat tenemos otra mamá que yo aquí a Kathleen le voy a dar un premio. Ya voy a ir a visitarla, señora, porque la quiero conocer. Es que Kathleen es buenísima. Miren esa nena, sí. Miren esa nena, también trae un sonetos. Y ella, por eso que amamos también que se creen este tipo de vínculos y familiaridades entre ustedes, la familia, ¿verdad? Porque yo creo, y por eso creo que tu libro, Ale, fue un éxito, y creo que fue algo con el que no solo nosotros los profesionales nos pudimos identificar, pero los papás, a mí me llamaban llorando, me dice doctora, me mandaban screenshots del libro y me decían, es que esto es primordial para mí. Muchos se identificaron con eso, porque nadie mejor puede explicar un proceso que ustedes mismos. Y aquí ella también nos da una excelente opción, que es utilizarlo con moldes, que también se puede hacer. ¿No? Entonces, señor, yo le sugiero que porfa nos pegue una llamadita y con todo el gusto del mundo vemos las opciones. Si usted está en México, vemos las opciones, y si usted está en otro país, entonces con gusto lo canalizamos con los profesionales o con nuestros representantes indicados. Buenísimo. Por ahí dice... Vale, aquí hay una pregunta que si quiero responderla. Adelante, el Neptune, claro. ¿Cómo se llama? Dice, por ejemplo, el Neptune va al procesador en la ropa. Sí, el Neptune va al procesador en la ropa porque el micrófono no está en el procesador. El micrófono está aquí en la antena. Entonces, el procesador sí, por esa razón, es corporal. Ya también lo que decía Jimena, ¿no? Hay diferentes tecnologías dentro de la misma marca, tenemos diferentes tecnologías. Luego le sigue el NAIDA, que el NAIDA sí es retroauricular, y los micrófonos sí están tanto en el procesador como en la antena. Justo, y mencionaste algo que otro de los errores que yo publiqué esta semana, ¿no? No saber dónde están ubicados sus micrófonos, no saber además qué micrófonos tienen encendidos. Por ejemplo, en el caso de mis hijas, a estrategia de su audióloga, están apagados los de la antena y toda la potencia está en el procesador. Eso, ojo papás, y volvemos al tema de la comparación. No es que sea bueno, no es que sea malo, no es que mañana vayan a llegar con la doctora así de, oiga, ¿por qué tiene apagado? Que no sé qué, y que nos vayamos con todo, ¿no? No. Cada estrategia que maneja cada audiólogo es única y es especial para cada niño. Pero ojo, ¿qué es la esencia aquí? ¿Qué es lo importante? Saber qué tiene activado, qué micrófonos sí tiene activado, cuáles tiene apagados, para también volviendo a la direccionalidad, ¿sí? ¿A qué nivel nos vamos a dirigir a nuestros hijos, ¿no? ¿A qué altura, qué distancia? Todo eso tiene que ver. Por aquí dicen, saludos, escuché del alcohol isopropílico que debe ser del 75%. ¿El que es 100% puro no sirve para limpiar procesadores? A ver, el que es 100%, y aquí yo no sé mucho de electrónica, pero sí nos han instruido a nosotros que sí puede llegar a lastimar la laca que trae el esmaltado que trae el mismo procesador, inclusive puede llegar a afectar ciertos contactos. Entonces, por algo se sugiere el 75%, que por lo general, ojo, no es clínico, no es el alcohol clínico que encontramos en las farmacias. El isopropílico es el que se utiliza por lo general para la limpieza y el cuidado de los dispositivos electrónicos, llámense computadores, televisores. Entonces, ¿dónde lo van a encontrar? En las tiendas de cuidados electrónicos o en las tiendas donde vendan equipo de oficina, ¿no? Y también preguntan, Ale, si se pueden meter a la alberca o a la piscina con la pila. Todo depende de cómo sea su procesador. Por lo general, si son procesadores que van a tener, obviamente tienen que tener un accesorio para agua, sí, que todos los tenemos, dependiendo de su procesador, ¿no? A veces, si es una pila desechable, por lo general vamos a tener que hacer un cambio a pilas alcalinas y no utilizar pilas de zinc aire. ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, la pila de zinc aire se activa al contacto, al entrar en ese contacto con el aire y con el oxígeno. Entonces, al estar sellado adentro o bajo del agua, no va a tener ese contacto y no le va a funcionar. Las alcalinas tienen otra forma de trabajar y esas son las que podían utilizar. En el caso de los usuarios que utilizan pilas recargables, eso sí se puede meter con el accesorio de agua
pues de forma normal con el uso del accesorio de agua. Hablando de, tocando el tema, perdón, doctor, adelante. En cuanto a la pregunta del alcohol isopropílico al 75%, no solo el alcohol isopropílico, nosotros, ustedes saben que hay kits de limpieza, insecticidas, fijador de cabello que su base es alcohol. Creo que lo que trae Jimena a colación, pues es importante porque pues, tiene alcohol. Claro. ¿No? Y sí, es esta lesión que se genera en la película, en el baño que tiene el cuerpo del procesador, aplicar directamente un fijador de cabello, un insecticida. A los niños, las mamás les da mucho por ponerles cuando van de viaje o van al parque insecticida. Esto puede alterar esta película, ¿no? Sí, en cuanto a... Yo ya queriendo acá defender a Cochlear, ¿no? Yo ya me estoy hasta peleando. Inclusive, Ale, o sea, en el momento en que nace el COVID, salen al mercado un montón de sustancias para limpieza, ¿no? Evitar utilizarlas. Claro, cualquier tipo de limpiador que puede llegar a ser corrosivo, eviten utilizarlo, por favor. Claro. En mi casa, digo, yo no tengo hijos, ¿no? Pero en mi casa hay niños de repente y no faltaba quien precisamente en COVID le pedía al niño que se diera la vuelta y lo bañaban y lo rociaban con un spray, ¿no? Yo sé, era terrible. Yo la verdad en la escuela de mis hijas sí les decía a las maestras, no van a pasar por el arco. Pásenlas por fuera, pónganle las manitas, su cubrebocas y se acabó, ¿no? Hablando de estos temas de los equipos para el agua, Daisy, quisiera que también tuve muchas preguntas acerca de lo que es el agua y tengo entendido que las otras dos empresas también tienen sus equipos. Entonces, Daisy, si quisieras empezar diciéndonos, hablando un poquito del agua, las dudas eran, que seguramente ya alguien te las ha hecho, ¿no? La profundidad, ¿no? O sea, ¿cuál es la profundidad? Los cuidados, ¿no? De los empaques. Yo debo reconocer que una vez me pasó que no cambié los empaques, entonces encontré ya un poquito de gotitas y rápido fue, ¡sácalo! No sé qué, ¿no? Entonces desconocíamos eso también. Si pudieras contarnos un poquito de estos equipos. Bueno, mira, tenemos dos equipos en este momento en el mercado. Uno es Neptune y el otro es Naida. El Neptune sencillamente se le cambian las tapas, el cable y la antena son especiales para Aquamai. Se llaman Aquamai porque son especiales para agua. Entonces, cuando les cambian las tapas al procesador, el cable especial para agua y la antena se pueden meter al agua. Pero sí es importante que cambien estos accesorios, porque los otros son únicamente para el ambiente normal, el ambiente cotidiano. Entonces, pero solamente es cambiarle esas tapas y ya, y pueden ingresar a la piscina. Generalmente, lo que siempre decimos es que la profundidad puede ser aproximadamente de 3 metros para poder estar dentro del agua. Y luego, cuando salgan del agua, el objetivo siempre es lavar la antena con agua de la llave, con agua dulce, lavarla muy bien, sacudirla muy bien y meterla al deshumidificador. Ese es como el proceso ideal que deben hacer. Y la otra tecnología, que es el Naida, tiene un Aqua Case, así se llama. Es una cajita donde se puede colocar el procesador con su batería, que caben perfectamente, pero siempre ese Aquacase por dentro tiene unas gomitas, que yo le digo gomitas o cauchos o selladores, y esos selladores con el tiempo se van deteriorando. Entonces sí es importante que ustedes hagan una prueba. Es la siguiente: antes de meter el procesador con el niño a la piscina, ustedes van a probarlo y lo pueden sumergir un poquito en el agua, el solo Aquacase o la caja dentro del agua, para mirar que no se les vaya a ingresar ninguna partícula. Uno, porque las gomas se pueden deteriorar y por ahí va a ingresar el agua. O dos, a veces las gomas quedan torcidas y ustedes no se dan cuenta. Entonces, al quedar torcidas, puede ingresar el agua por ahí. Entonces, es solamente colocar su procesador después de la prueba, su batería, cerrar muy bien. De hecho, tiene unos cierres de seguridad especiales, entonces cerrar muy bien los cierres y ya su antena y su cable irían normal también al agua, a la piscina, y se pueden sumergir también dentro de su pileta o dentro de su piscina, la actividad acuática que requieran.
Hay una cosa importante también aquí, es que el micrófono de la antena queda percibiendo todos los sonidos del medio ambiente. Entonces, algunas personas me preguntan, cuando haga este cambio, ¿va a escuchar mi hijo? Sí, va a escuchar siempre y cuando tenga ese micrófono activado. Entonces, volvemos otra vez a la relación audiólogo-usuario, porque sí necesitamos que el papá sepa en qué programa es que tiene que utilizarlo para que pueda escuchar con el micrófono de la antena. Buenísimo. Muchísimas gracias, Daisy. Por aquí, doctor, que los tengo así como doctor, el equipos de agua. Sí, nosotros también contamos con ¿Algunos cuidados en accesorios. especial? ¿Algún cuidado en especial? Seguramente, sí, hay cuidados en especial. Creo que también es importante para despejar la duda, y esto que hablábamos del miedo, recordarle a los papás que los dispositivos tienen un IP que considera la protección contra el polvo y contra salpicaduras. Nosotros tenemos un dispositivo actualmente en el mercado, que es el Canso 2, que ya cuenta con un IP68 de manera directa. Este dispositivo se puede sumergir en agua sin necesidad de poner el protector, que en este caso para nuestra marca se llama Aqua Plus. Uh-huh. El resto de los dispositivos, digamos que la tecnología anterior, Núcleo 7, Núcleo 6, puede ser beneficiada de esta tecnología, confiriéndole este IP67, que es menor de fábrica, un IP68 en comparación con el que tiene nuestra última generación de procesadores. Entonces, el uso de Aqua Plus se sugiere a los usuarios que por lo menos sea de 2 horas con una profundidad promedio de 3 metros. Aqua Plus, a veces los pacientes creen que se abre el dispositivo, se coloca el procesador, se cierra, se termina de emplear y se puede desechar. Aqua Plus tiene la ventaja de poderse utilizar hasta 50 veces. ¿Sí? Okay. Obviamente esto dependerá para esto creo que es importante que aquellos papás que tengan dudas en cómo colocarlo, sí acudieran con nosotros o acudieran directamente con su audiólogo para supervisar la colocación del dispositivo, porque de ser mal colocado no simplemente ponemos en riesgo nuestro procesador, sino que podemos restar uno de esos ciclos de vida a la tecnología. Entonces al rato ya no tenemos 50, sino que tenemos 49 usos restantes. ¿Sí? Okay. Al igual que, como nos comentó Daisy, nosotros sugerimos el mismo mantenimiento después del uso, lavar con agua corriente y poner a secar. Perfecto. ¿Vale? Muchas gracias, doctor. Jime. Igual nosotros, nuestro accesorio para agua se llama WaterWare, y tenemos dos tipos, tenemos un WaterWare para cada uno de nuestros dispositivos. En este caso sería uno para los que son BT o los que son procesadores que van atrás de la oreja, uh-huh. Sí, que es un WaterWare para este tipo de procesadores. Estos son como una especie de guantes que tienen un sello especial hechos para este tipo de dispositivos, y tiene un uso, se puede utilizar hasta 32 veces el paquete de WaterWare. Ahora, ¿cuánto lo podemos utilizar? Hasta 2 horas también, y a una profundidad de 4 metros. Lo único que tendríamos que tomar en consideración con los procesadores BTE podría ser el uso de las pilas, que ya lo explicamos. Si utiliza una pila recargable, ya sea un Opus 2 con unas pilas de Acapo, o un Sonet 2 con unas pilas recargables, no hay necesidad de cambiar pilas. Pero si utilizamos pilas desechables, entonces asegurarnos que estemos cambiando de una pila de zinc aire a una pila alcalina para que pueda funcionar su procesador. Okay. En el caso de los procesadores rondos o los procesadores de unidad única, acá tenemos nosotros un WaterWare para rondo, un WaterWare para rondo 2 y un WaterWare para rondo 3. ¿Por qué? Porque en la medida en la que fue avanzando esta tecnología de los procesadores de unidad única, fue cambiando el modelo de los procesadores. Entonces el que le quedaba a uno ya no le queda al otro, porque tiene forma diferente el procesador. Entonces los que utilizan rondo tienen el mismo cuidado que tienen que tener con las pilas. Si son pilas desechables, cambiar de zinc aire a pilas alcalinas.
Para los que tienen rondo 2 no hay necesidad de cambiar de pilas. ¿Por qué? Porque utilizan una pila recargable. Entonces simplemente colocamos el WaterWare, lo sellamos, que viene el instructivo, y nuevamente si les da miedo o no saben cómo utilizarlo, cómo ponerlo, por la primera vez nosotros con todo el gusto les hacemos la demostración. Y luego, en el caso de los rondos 3, el rondo 3 tiene un IP68, entonces realmente sí soporta hacer picaduras, sí soporta ser sumergido, pero también hay un accesorio de WaterWare para rondo 3 en el caso de que los papás lo quieran utilizar. Okay. Mi sugerencia nada más sería, pues también obviamente lavar el accesorio después, especialmente en agua salada, solo lavarlo para que se conserve el tiempo que se tiene que conservar, pero mi sugerencia sería cuidar los ambientes en los que estamos utilizando esto. El mar, por favor, nunca metan a sus hijos con el procesador en el mar, porque hay tantas cosas que ustedes no pueden controlar, y hay ya varias familias que se han perdido los procesadores por mucha protección de agua que les pongamos. ¿Quién puede controlar una ola, no? Que son cosas que no podemos controlar. Si estamos en un ambiente de una alberca, una piscina, con muchas personas que tampoco conocemos, entonces, pues también pensémoslo, veamos si realmente vale la pena, cosas así, realmente evaluar el riesgo. Yo les diría hacerlo en ambientes controlados, sí, donde nosotros sepamos dónde estamos, o si es una alberquita en casa no hay ningún problema, pero también tengamos ese cuidado y no lo perdamos de vista. Claro, creo que es muy importante saber el equipo que tienen nuestros hijos, ¿no? Honestamente, en mi casa, su casa, son 4, ¿no? Entonces, de pronto, híjole, nos tuvimos que volver expertos con 4 equipos a usarlos, a cuidarlos y demás, y darles el valor importante, porque como hablaban, o sea, sí es un tema de dinero, pero también es un tema de audición. Yo no veo la vida de mis hijas, y ya déjense ellas, porque pues ya están grandes, ¿no? Entonces ellas, sin sus aparatos, yo misma les he preguntado, oye, ¿qué harías sin sus? No, mamá, a mí me encanta escuchar, ¿no? Y aunque se dan sus descansitos auditivos, pero luego vámonos, ¿no? O sea, y están ya al pendiente de sus cuidados. Entonces sí, como que evitar ciertos riesgos también, ¿no? Cuéntenme una cosa, voy a ir cerrando, porque ya nos andamos pasando de tiempo, pero hay 2 temas más que quisiera tocar brevemente. Uno, el tema de la estática. O sea, ¿qué recomendaciones les dan a los papás? Yo sé que las tecnologías, volvemos a lo mismo, son distintas, pero en un lenguaje muy clarito, o sea, temas de estática. Ya ven que luego pasa que, esa es otra duda que me hicieron, ¿no? Que los arcos de los aeropuertos, que cuando vas en la escalera eléctrica, ¿no? Que de pronto hace, ¿no? O los juegos estos de playground, que son como que generan como mucha estática. Si pudieran decirnos brevemente, tal cual, qué recomendaciones pudieran tener, porque cada uno pues tiene tecnología distinta, ¿no? Adelante, Daisy, volvemos ahora sí que la misma ronda, mismo orden. Venga. Bueno, en ese momento ya no tenemos problemas de estática en los procesadores. Realmente son tecnologías viejitas, como le digo yo, y generalmente los niños tenían rodaderos de ¿cómo se llama? Como de plástico, como de forma. Playground, ajá, que bueno, se conocen como de... Ajá. Y esto, o se metían a las piscinas de pelotas, y esto realmente genera estática. O cuando le quitan los sacos de lana, esto genera estática también. Y con las tecnologías anteriores, ¿qué sucedía? Que se desprogramaban. Okay. Entonces, y los niños quedaban sin escuchar, y eso fijo eran los domingos que se iban al parque. Entonces, ¿qué tenían que volver a hacer? Tenían que ir el lunes a primera hora a que uno los volviera a programar. En este momento no tenemos problemas de ese tipo de situaciones. Sin embargo, sí sugerimos que cuando vayan al aeropuerto se retiren el procesador, porque no es que tenga problemas de estática, pero sí pueden generar un ruido molesto al usuario de implante coclear. Y por esa razón también siempre les damos un carnet. Todos los usuarios deben tener un carnet. Si ustedes no lo tienen, llámenme y se los doy, porque sí es importante que ustedes lo carguen en el aeropuerto para que lo puedan mostrar, para que se puedan identificar que son usuarios de implante coclear y que necesitan llevar ese dispositivo. Pero ahorita ya no tenemos ese tipo de situaciones como tan difíciles, digo yo, que sí sucedían antiguamente. Ok, perfecto. Jime. No, ¿quién iba? Doctor. ¡Ay, micrófonos! Yo comparto igual, es muy similar lo que hemos encontrado para Cochlear en comparación con lo que
con lo que Daisy nos está platicando. Nosotros igual, del mismo modo, posterior a la activación entregamos el carnet al paciente por esta cuestión de, sobre todo en los aeropuertos, que es creo donde más les preguntan de qué se trata eso que traen en la cabeza. Nosotros recomendamos también en la activación muchas de las veces activar el modo avión, no porque nos den la indicación en el aeropuerto de que tenemos que apagar nuestro dispositivo, ¿no? Sino porque podría generar en la conectividad avión con otros sistemas un problema. En realidad nosotros no hemos detectado que se modifique, por lo menos con nuestra última tecnología, que se modifique la programación o que el usuario refiera a alguna interferencia. A veces creo que ha habido confusión en cuanto a la interferencia, ya ha sido que han hecho fricción los micrófonos con alguna otra cosa, pero no tanto como interferencia. Sí, en tecnología pasada, en comparación con lo que Daisy también nos platicó, sí pudimos encontrar que algunos procesadores llegaron a resetearse o a reiniciarse, y precisamente por eso recomendamos, independientemente de que se pida o no, que de manera sencilla se aprenda a usar, a colocar el dispositivo en modo avión para no tener ninguna emisión durante el aproximamiento con tecnología que puede emitir otro tipo de frecuencia. Ok, perfecto. Jimena. Así es, en el caso de Medel también ya no tenemos problemas de estáticas, sería más que todo cuidar el tipo de molestia que pueda tener el paciente. Esta credencial, ahora en los aeropuertos creo que poco a poco, inclusive en México, poco a poco estamos aprendiendo que hay pacientes que tienen dispositivos electrónicos implantables, no solo de implantes cocleares me refiero, sino que también marcapasos, y ahora te preguntan, ¿no? Entonces, una sugerencia podría ser también siempre avisar que trae un implante auditivo y que por el motivo de que le puede molestar y generar una molestia, pues se evita que pase por el arco de seguridad. No, ahí tienen ellos un dispositivo para poder hacer un scan en el caso de seguridad de la aeroportuaria. Ahora, cuidar también el hecho de la credencial. Estaba leyendo que hay papás que no tienen su credencial. En el caso de Medel, por favor, igual notifíquenme y con gusto nosotros hacemos ver cómo se les puede dar. Por lo general, esta credencial se la tienden a entregar en el día de la cirugía. Y de esa manera se les entrega, ¿no? Porque pues es como una credencial que tienen que traer puesta donde dice que su paciente es un paciente implantado y que soporta también resonancias magnéticas de tanto teslaje, que eso también es un tema que si en algún momento lo podemos tocar sería una maravilla. Mi única sugerencia siempre a los papás es los brincolines, evítenlos, no por la estática, sino que nuevamente por los golpes. Un golpe. O sea, piensen, de verdad, piensen, siempre piensen lo peor, o sea, de verdad, son ambientes que no podemos controlar, entonces ustedes no van a estar adentro del brincolín con sus hijos, van a ver 20 niños más, 15 niños más, y lo divertido es estar saltando, ¿no? Entonces, sí, se lo voy a quitar para que no se lastime el procesador, pero tenemos la parte interna, ¿no? Sí, entonces siempre evitar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces siempre pensar que hay que buscar ambientes lo más controlados posible y evitar cierto tipo de cosas, más por un golpe o por poner en riesgo la integridad del dispositivo como tal, y no por cuestiones de estática, que realmente hoy en día ya no es un tema que nos afecta a ninguna casa comercial. Perfecto. Última pregunta, último tema que quisiera tocar, que también me mandaron muchas preguntas al respecto, porque, pues bueno, de manera muy personal, nosotros sí usamos mucho los equipos de frecuencia modulada, nos han servido mucho para la rehabilitación de las niñas, sobre todo en los ambientes escolares, en los ambientes ruidosos, porque como yo siempre comento, y mencionas algo, Jimena, sobre cuidar los entornos, ¿no? Y justamente yo hablo mucho en mis redes sobre crear entornos adecuados de amistades, de escuelas, de ambientes en casa. Digo, ahorita hay muchísimo eco en mi casa porque me acabo de mudar, pero justamente estamos haciendo algunos ajustes con unos FOMIs, con cositas muy sencillas, ¿sí? Para cuidar ruido, eco, reverberación, todas estas cosas que van distorsionando, pues, la escucha como que clara, como que fina, ¿no? Y yo sé que para mis hijas es una necesidad porque lo he visto, ¿no? En el caso de ellas. Pero quisiera que nos contaran en el mismo orden, ¿no? La pregunta más común que me han hecho es ¿a partir de qué edad? Si es necesario o no. Y bueno, ya no quisiera mencionar tanto el tema de los receptores, las conexiones y demás, porque eso es ya como muy específico de cada empresa y participa creo que también otro tipo de empresa, pero más que nada quisiera
que nos enfocáramos, ¿sí? A partir de qué edad, por qué lo recomiendan o no, y bueno, más que nada eso. Daisy. Bueno, uno sí lo recomendamos, ya no, digamos que desde el grupo que Sonova ya no se llama frecuencia modulada, ahora nosotros trabajamos con el Roger, que definitivamente sí es una tecnología muchísimo más avanzada. Entonces antes teníamos, digamos que dificultades porque si tenía la misma frecuencia el otro salón, el niño iba a escuchar la clase del otro lado, no iba a escuchar la del profesor. Sí. Entonces, digamos que esa era una de las dificultades que se presentaba con frecuencia modulada. O terminaban escuchando la radio del vecino. Frecuencia modulada, perdón, nada más hay una duda. O sea, con el Roger te refieres al Roger Pen, Roger Touchscreen, todos esos, ¿va? Sí, sí. Entonces dejaré de decir en mis redes que son de FM. O sea, ¿cómo le podemos llamar en general a estos sistemas de conexión? Realmente el que cambió el nombre fue Phonak, que dejó llamarse frecuencia modulada por Roger, porque cambiaba ese tipo de tecnología. También hace como un estudio del medio ambiente, digamos que voy a hacer la analogía con un tren, que entonces escucha todo el medio ambiente y él hace una selección de la mejor, del mejor sonido. Obviamente esto sucede en milésimas de segundos, pero el mejor sonido es el que les va a llegar. Y la otra parte era que el FM solamente nos daba aproximadamente unos 10 metros de rango. El sistema Roger nos puede dar hasta 30 metros, 40 metros de rango para poder escuchar bien. Entonces hay varios cambios que se hacen en ese paso del FM al Roger. De hecho, que te cambies a estudiar en tu cuarto porque se escucha tu voz. Otro que se llamaba el Inspiro y luego termina en el Roger, ya mejorando definitivamente la señal. Igual hay estudios y bueno, si ustedes quieren más. Bueno, para resumir el tema y volvernos a centrar, nosotros sí recomendamos el sistema Roger desde edades tempranas, porque sí se han dado cuenta y se han hecho varios estudios donde sí hay un mayor incremento de vocabulario en el uso del sistema Roger. Entonces, por esa razón, sí, siempre decimos que es bueno comenzarlo a utilizar desde edades muy tempranas. ¿Cuál es mi sugerencia? Que siempre utilicen el sistema Roger, pero también utilicen su implante en ambiente natural, en ambiente normal. Porque yo no voy a estar toda la vida con un Roger pegado a mí. Yo voy a estar en la vida natural. En el ruido, la vida es ruido, vaya. La vida es ruido. Entonces yo siempre tengo que terminar trabajando esa figura fondo de ruido. Esa es la vida natural. El Roger sí nos va a facilitar la vida porque nos va a quitar ese ruido de fondo, como por ejemplo en un aula de clase el movimiento de las sillas, el bla, bla, bla de los compañeritos. Todo eso nos va a alejar un poquito, nos lo va a distanciar un poquito y nos va a mejorar esa voz de ese maestro. Pero eso no es la vida real. Entonces yo sí siempre digo, listo, utilícenlo desde edades muy tempranas, utilícenlo en terapia, lo pueden utilizar en el colegio, pero también hagan el paso a la vida y el ambiente cotidiano. Ok, buenísimo. Doctor. Sí, nosotros igual. Comentan por aquí del Minimic también. Me mandaron muchas dudas acerca del Minimic, que ya también personalmente me gustaría enviárselas a cada uno, ¿no? Sí, Minimic, PhoneClip, todos nuestros accesorios wireless, pues por supuesto que tienen esa intención de todavía enriquecer más esa experiencia auditiva y obviamente enriqueciéndola, pues el rendimiento que va a obtener nuestro paciente pues va a ser todavía mayor, ¿no? En realidad no hay descrito cuánto es la edad recomendada para poder utilizar uno de estos accesorios, pero sí coincido con Daisy que hay que explotar la herramienta. Un niño en edad preescolar o escolar con un problema de audición que en su escuela, que en su lugar educativo, en su recinto educativo hay la posibilidad de tener a estos niños conectados con lo que la maestra está emitiendo, creo que es algo que tendríamos que explotar. Yo de manera personal quiero decirles que yo sí me he topado con pacientes que por esta inexperiencia, por este miedo, tienen un poquito de recelo por poder evaluar cómo es que estos dispositivos pueden mejorar este rendimiento.
Sí, además de esto, nosotros también intentamos explotar otras maneras de estimulación a través de pues, la tecnología celular, a través de otros canales, tanto iPhone como Android, y poderle ofrecer a los pacientes pues, acceder a otro tipo de estimulación, ¿no? Ahorita los pacientes con la última tecnología de Made for iPhone, de Made for Android, están súper contentos porque los adolescentes tienen la posibilidad de poderse conectar con su celular a pues, un canal de YouTube, a un canal de Netflix, a un canal de Spotify, y enriquecer esto, ¿no? Que es pues aumentar su experiencia auditiva. Sí son cosas muy particulares las que yo creo que los usuarios tienen dudas. Es difícil al principio poder adaptarse primero a lo que hace el procesador y todavía encima agregarle un componente como el Minimic. Igual, creo que pueden surgir muchas dudas de estos. Ustedes pueden ingresar a nuestro canal de YouTube y buscar ahí en el panel de búsqueda Cochlear Global, y allí poder poner mi procesador es un Nucleus 7, cómo hago la conectividad con un Minimic. Creo que son herramientas que se pueden explotar. Si se ponen en comunicación conmigo, yo de manera directa puedo enviarles estos links. Los videos son súper sencillos y cortitos, son fáciles de visualizar, no requieren tanto tiempo, duran un minuto. Y se vuelve menos engorrosa esta experiencia de sacar el manual y leer que si el poquito verde, el poquito amarillo. Creo que el video es bastante gráfico como para poder, uno, conectarlo si es que no tiene conectado el dispositivo, dos, cómo poderlo manipular, y pues igual de manera directa, si surge una duda, pues con mucho gusto, ¿no? Si pueden también poner aquí en el chat a los invitados, ¿no? El correo o la página donde puedan ir, o sea, algunos enlaces para que puedan acceder más rápido a nuestros invitados. Jime, tu micro. Sí, perdón, lo que pasa es que mi perrita está revuelta, por eso es que lo apago por ratos. No te preocupes. Pero nosotros, bueno, también utilizamos el sistema FM, y también recomendamos que sea utilizado desde edades tempranas. Antes, o en algún momento, cuando todos estos sistemas de frecuencias moduladas comenzaron a tener ese boom, cuando se comienza a ver todo lo que es procesamiento auditivo central, se pensaba que era únicamente para los ambientes escolares. Pero luego fuimos viendo que entre edades más tempranas, y de hecho sí hay publicaciones de que hay una mejor percepción y lo que es una mejor identificación en cuestiones de ruido y señal, de la señal ruido, con el uso de sistemas FM, mejora muchísimo la percepción del habla. Entonces, la vocalización inclusive es mejor en pacientes que lo utilizan. Sí se recomienda que se utilice obviamente en la escuela, pero también en ambientes como por ejemplo la terapia. Creo que es una gran ayuda. Nosotros utilizamos para algunos procesadores también el sistema Roger de Sonova. Utilizamos el Roger 21 para nuestros procesadores Sonnet y Sonnet 2, y utilizamos el Roger X para lo que era el Opus 2 y el Rondo 2. Sin embargo, ahora con esta nueva tecnología, pues también tenemos una opción para los pacientes, que es el AudioLink. El AudioLink es una tecnología que no es un sistema de frecuencia modulada, ojo, porque aquí sí hay una diferencia importante, sino que es un sistema de Bluetooth de bajo consumo energético. Entonces, por Bluetooth, el AudioLink funciona como un micrófono remoto, funciona como un enlace hacia dispositivos electrónicos, y tiene diferentes opciones de uso, un mismo dispositivo que viene incluidos por lo general con los sistemas. Esto varía dependiendo de dónde fue que se le obtuvo el implante a su familiar o en el país en el que está, ¿verdad? Esto varía mucho de país a país. Entonces, ese accesorio también lo pueden utilizar. Justo hoy estábamos en una activación de un Rondo 3 con un AudioLink, y la verdad es que la percepción del paciente, que es un adulto, le cambió la cara todavía muchísimo más, y le encantó el sonido con un dispositivo que te ayuda a mejorar la percepción de la voz y que te quita un poquito el ruido, no de fondo. Nuevamente, yo también concuerdo con Daisy cuando habla de que no se debe usar de forma permanente, porque pues justo lo maravilloso de esa vida es que hay mucho ruido y de que hay muchos sonidos que también queremos escuchar, especialmente en edades tempranas, donde buscamos una estimulación global.
¿no? de nuestros hijos y de nuestros pacientes. Entonces, nuevamente, si tienen dudas, acudan con su casa comercial, pregunten cuál es el mejor o qué dispositivo les recomiendan según su procesador. Y aquí también se pueden apoyar mucho de sus terapeutas, Claro. Y no solo de sus audiólogos, sino que también de sus terapeutas, qué les recomiendan o qué dispositivo le puede recomendar para las necesidades que su hijo está teniendo ahorita en base a lo que queremos alcanzar. Claro. Ok. Yo les voy a dejar también mi teléfono Sí, de sí, contacto por si tienen alguna duda en cuanto a Medel se refiere. Con todo el gusto les dejo mi teléfono y mi correo electrónico y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, por último, quisiera invitarles a que les envíen un mensaje a las familias que nos están viendo. Esta sesión está grabada, entonces me voy a dar la tarea de editarla bien chulo para que se quede en Facebook, se quede en Instagram y podrían, respecto al cuidado, mantenimiento y a todo este tema que hemos estado hablando del que escuchar bien con los equipos en verdad es importante, que los equipos funcionen correctamente, ¿sí? Si quisieran en el mismo orden mandarles un mensaje a los papás, a las mamás, a las terapeutas, porque también hay profesionistas que están conectadas, muy interesadas, cada vez más me encanta porque al menos aquí en las redes cada vez llegan más profesionistas interesadas, decir, oye, tengo un paciente, oye, tengo esto, ayúdame, ¿no? ¿Cómo le hago? Entonces, un mensajito muy breve para nuestra comunidad. Adelante, Daisy. Bueno, primero, esto es un camino que vamos a seguir recorriendo con ustedes de la mano. Vamos a seguir trabajando mucho. Todos los días salen cosas nuevas, tecnologías nuevas, entonces siempre estén en comunicación con nosotros y vamos a estar siempre apoyándolos. Dejé ahí mi teléfono, dejo ahí mi correo para poder seguir respondiendo todas las dudas y todas las preguntas que ustedes tengan. Muy feliz de haber estado aquí. Muchas gracias, Daisy. Gracias. Adelante, doctor. Igual, antes de finalizar, muchas gracias. Una experiencia muy, muy agradable. Yo, sinceramente, me siento de verdad como si estuviera aquí sentado en casa, repito, y creo que así debería ser. Creo que esa es la imagen que me gustaría que proyectar hacia ustedes, nosotros como profesionales, pero para que se sientan en la confianza de poder pues preguntar cualquier cosa, ¿no? Yo siempre he creído que no hay pregunta tonta, ¿no? Y más en esta situación, como les decía en un inicio, todas las marcas estamos respaldados por estudios lo suficientemente fuertes como para poder hablar y hablar horas aquí unos contra otros, pero creo que no es la intención, sino al contrario, como dice Daisy, somos una familia de profesionales que atiende pacientes que requieren un beneficio a través de nuestra tecnología y de nuestros productos, y pues nosotros siempre estaremos en la disposición de ayudarlos. Sí, a veces estamos muy atorados porque entenderán que en México hay muchos usuarios, pero vaya, siempre la intención es contestarle al cliente, ¿no? Entonces, pues un gusto. Espero que se hagan más charlas como esta, igual de hablar de temas específicos, porque el tema es sumamente profundo y nunca se puede terminar. Creo que estos foros son algo importante. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar aquí. Jimena. Bueno, yo nada más agradecerte, Ale, por la oportunidad de reunirnos a todos acá. Es un placer coincidir contigo acá. Ale, felicidades, estoy muy contenta. Sí. Platicaremos después, pero estoy muy contenta. Muchas felicidades de estar acá. Y a ustedes, los papás que se quedan con nosotros, tenemos 25 familias acá conectadas y vemos ahí el interés. Y aquí siempre me gusta citar a la directora de rehabilitación para Latinoamérica, Romina Piccione, que es un ser maravilloso. Pues, Romina siempre dice que familias informadas son familias poderosas. Y realmente que ustedes se enteren de lo poderosos que son en ese proceso de rehabilitación, que hoy puede que estén comenzando, que ya tengan un tiempo de haber recorrido este tramo, sepan que pueden hacerlo, que no están solos, que van con nosotros de la mano, cada quien con su casa comercial. Yo siempre digo lo mismo que Daisy, esto es un matrimonio para toda la vida, y pues bueno, aquí ya no hay divorcios, aquí le hacemos y le trabajamos muchísimo para sacar adelante a sus hijos.
en lo que podamos nosotros apoyarlos a ustedes como profesionales y expertos en productos que somos, cuenten con ello. Por parte de Medel, yo me tomo el atrevimiento de poner a la disposición al equipo de trabajo que tenemos en México y en la parte norte de Latinoamérica. Creo que todos estamos con la mayor disposición también para apoyarlos, al igual que mis compañeros que están reunidos hoy aquí de las diferentes casas comerciales. Aprovéchennos, pregúntenos, llámenos, búsquennos, pídanos, ¿no? Que para eso estamos acá, que es para servirles a ustedes, que son pues los que nos tienen acá. Muchas gracias. Bueno, pues de entrada, muchísimas gracias a los tres por aceptar la invitación, por darse este espacio, porque sé que tienen una agenda complicadísima y como bien dijo el doctor, son muchísimos usuarios en las 3 empresas, entonces sí, yo siempre les agradezco que quieran estar para compartir con las familias, ¿no? Y por último, pues decirle a todos los papis que se quedaron aquí, tuvimos una muy bonita audiencia, lástima que no se pudo en Facebook de pronto abarcamos un poquito más, pero así son este tema de las conexiones. Entonces, agradecerles a los que se quedaron por aquí, que compartan esta información y sobre todo, sí quisiera hacer mucho hincapié, ¿no? Ojo con los espacios en donde preguntan, ¿no? Honestamente, cuando yo empecé en las redes me tuve que alejar de muchos chats de Facebook porque quería yo contestarle a todos así de no, háblenle a sus empresas, háblenle a sus doctores. O sea, como yo siempre digo en mis lives, aquí en México decimos, cada chango a su mecate. Entonces, cada profesional a su área de especialización, ¿sí? Vayan con su terapeuta, vayan con sus audiólogos, vayan con sus casas comerciales, infórmense de gente especializada. Nosotros como papás, y lo digo siempre en mis redes, casi que a veces nos volvemos expertos, ¿no? En el tema, pero más que un sitio de opinión que sea escuchando con el corazón, yo quiero que sea un sitio de información veraz y un sitio de información adecuada, que digan, ok, bueno, ahí sé que voy a encontrar el video de tal profesional que dijo tal cosa de tal empresa, no nada más es lo que Ale se levantó y se le ocurrió un día, ¿no? O sea, sí doy muchos tips y demás, pero que sepan que la información que llega de los profesionistas siempre va a ser la más adecuada para sus hijos, porque finalmente aquí el objetivo principal e invitar también a los profesionistas, a ustedes de las casas comerciales, ¿sí? Esa parte sensible, ¿no? O sea, efectivamente no solamente lidiamos con temas de baterías, de mantenimiento y demás, tenemos que lidiar con muchas cosas emocionales, con muchas partes de duelo, con muchas partes de aceptación, y que hay veces que si emocionalmente un papá o una mamá no están bien, pues no te dan ganas ni de meterlo al deshumidificador y dices, pues ya, pasó un mes, no le pones interés, ¿no? Entonces, que también podamos promover ustedes como profesionistas esta sensibilidad que los papás necesitamos para tener confianza de agarrar los equipos, de empoderarnos y decir, yo puedo ayudar a mi hijo, yo puedo sacar adelante a mi hijo, ¿no? Invitarlos a promover eso. Entonces, me despido, muchísimas gracias. Nos vemos pronto y seguramente ya después los estaré invitando de manera individual para tocar como que temas muy específicos porque esto es largo y tendido. ¿Sale? Claro que sí. Les mando un beso. Daisy se ríe siempre de mis palabras mexicanas. Muy mexicana. Muy mexicana, soy muy mexicana. Pero bueno, muchos besos. Apóyenme a promover mi libro. Ustedes que andan por todos lados del mundo, apóyenme a promover el libro. Es un libro bien bonito que más que decirles qué hacer, es un acompañar y en un tú puedes tomar tus propias decisiones. Entonces, por ahí también les paso el dato, mi promocional. ¿Sale? Claro que sí. Claro. Un besito. Chao. Bye, Caitlin. Bye.